Sí, habéis leído bien. ¿Era Jesús esenio o era fariseo? Segunda parte del análisis del Jesús histórico según el filólogo e historiador Antonio Piñero. Acompañadme. Bienvenidos al 33º capítulo de Alter Historia. En el capítulo anterior, que os lo dejo en esta ventanita, el primero de esta serie, analizábamos la existencia o no del personaje Jesús de Nazaret y el nacimiento, la infancia y la familia de Jesús. Todo desde la perspectiva, desde el estudio de décadas de Antonio Piñero. Hoy vamos a abordar la estructura del Nuevo Testamento, la relación de Jesús con Juan Bautista y las distintas sectas judías de la época de Jesús. La estructura del Nuevo Testamento. Bueno, hay una edición del Nuevo Testamento llamada, como veis, Los Libros del Nuevo Testamento, traducción y comentario. Es una edición comentada de los 27 libros del Nuevo Testamento, una edición que coordina Antonio Piñero, dirige a unos cuantos autores que son los que comentan los 27 libros del Nuevo Testamento, aparte del mismo Antonio Piñero. La característica fundamental de esta edición, la novedad de esta edición, es sobre todo el orden en el que se presentan los 27 libros del Nuevo Testamento. Lo primero que aparece en esta edición no son los evangelios, sino que son las cartas de Pablo. Ojo, no todas, porque de las 14 cartas atribuidas a Pablo de Tarso en el Nuevo Testamento, los filólogos llegan a la conclusión de que solo 7 de ellas son auténticas de Pablo. Las otras 7 estarían hechas posteriormente por discípulos de Pablo, digamos. Estas 7 cartas auténticas de Pablo, que son las cartas con las que empieza este libro, son Primera Tesalonicenses, que en principio sería la primera, la más antigua, la carta a los Gálatas, la primera a los Corintios, segunda Corintios, Filipenses, Filemón y Romanos. La primera carta a los tesalonicenses se podría fechar aproximadamente entre el año 50 y 51 de nuestra era. Ahí comenzaría lo que conocemos hoy día como Nuevo Testamento. La última de estas cartas de Pablo, auténticas cartas de Pablo de Tarso, la carta a los Romanos, estaría fechada entre el 58 y el 59. En esta década, entre el 50 y el 59 de nuestra era, sería cuando Pablo de Tarso escribiría sus cartas a las distintas comunidades cristianas que estaban naciendo en aquel momento. ¿Por qué es tan importante la cronología? ¿Por qué es tan importante presentar así una edición del Nuevo Testamento remarcando que las cartas de Pablo cronológicamente van antes que los evangelios? Porque así se puede apreciar mucho mejor cómo la teología que está dibujando Pablo de Tarso en esas cartas influye decisivamente en los evangelios. Lo veremos muy claramente después cuando hable de la Eucaristía. Pero bueno, lo cierto es que los estudios de Antonio Piñero van más allá del Jesús histórico. Él estudia el cristianismo primitivo, la formación del cristianismo primitivo o de los cristianismos primitivos, como le gusta decir a él, porque realmente en un primer momento eran varios. Lo que ocurre es que al final acabó triunfando uno, pero realmente en los primeros siglos habría que hablar de los cristianismos. Ese cristianismo que acabó triunfando fue el paulino, efectivamente, y puede verse en la composición del Nuevo Testamento. Después de estas 7 cartas auténticas de Pablo,
en esta edición del Nuevo Testamento vienen los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son los de Marcos, Mateo y Lucas. ¿Por qué se les llama sinópticos? Bueno, sinopsis, etimológicamente en griego, significa ver junto. Quiere decirse que pueden verse juntos, que, digamos, forman, entre comillas, una unidad, se parecen más entre ellos que el cuarto evangelio, el de Juan, que se le podría considerar como un evangelio aparte. Tampoco están ordenados de la manera habitual, porque habitualmente aparece primero el evangelio de Mateo, después el de Marcos y después el de Lucas. Aquí no, aquí aparece primero el de Marcos, después el de Mateo y después el de Lucas, porque se considera que cronológicamente el de Marcos es más antiguo, concretamente aproximadamente entre el 68 y el 70 de nuestra era. Fijaos que ya estaríamos hablando que estaría compuesto por lo menos unos 9 años después de la última carta auténtica de Pablo de Tarso, la carta a los romanos. Es curioso porque este Evangelio de Marcos tiene bastantes errores, al parecer, en la geografía palestina que presenta, ¿no? Nos da una idea de que la gente que escribió este Evangelio, bueno, pues posiblemente no conocía demasiado bien Palestina, quizá ni siquiera había estado nunca allí. Estamos hablando, por tanto, de comunidades judías de la diáspora, comunidades judías de habla griega, de cultura griega incluso, pero que, digamos, ya no tienen una relación tan directa con la realidad física del Jesús histórico. Recordemos que, bueno, que ya lo dije en el capítulo anterior, que todo el Nuevo Testamento íntegramente está escrito en griego koiné, el griego común de la época helenística, de la época posterior a las conquistas de Alejandro Magno, el griego que era la lengua franca de la parte oriental del Imperio Romano en época de Jesús y en época posterior. Después, como decía, del Evangelio de Marcos aparece el de Mateo, que, bueno, los filólogos lo fechan aproximadamente entre el 80 y el 85, y el de Lucas, que podría estar entre el 85 y el 95. Con estas fechas más o menos se manejan los especialistas en la cuestión. 68-70 para Marcos, 80-85 para Mateo, 85-95 para Lucas, aunque luego hay opiniones, digamos, distintas a estas, pero esto, digamos, que podría ser una entente de distintos filólogos que más o menos han llegado a estas fechas aproximadas. Hay que hablar de la pseudonimia, es decir, ¿qué es la pseudonimia? Bueno, vamos a ver, ni el Evangelio de Marcos, ni el de Mateo, ni el de Lucas, ni el de Juan tendrían por qué estar redactados por personas que se llamasen así. Estos nombres se le acaban dando a los evangelios posiblemente ya en el siglo II, ¿no? Pero lo único que podemos tener claro, los únicos autores más o menos ciertos del Nuevo Testamento, podemos tener claro que Pablo de Tarso escribió estas 7 cartas auténticas, de las 14 que se le adjudican en el Nuevo Testamento, pero por lo menos 7 de las 14, a la mitad, sí que parece que las podría haber escrito él. Y además, en el Apocalipsis, pues sí que podemos tener, parece ser que se tiene una idea de que un personaje llamado Juan de Patmos, se le podría llamar, pues es el redactor del Apocalipsis. Pero este Juan no tiene que ver con el redactor del Evangelio de Juan, por ejemplo, ¿no? Después de los evangelios sinópticos tendríamos los Hechos de los Apóstoles. Estos podrían fecharse en torno al 110, ya el 110 de nuestra era. Estamos hablando ya principios del siglo II. Se cree que podrían haber sido redactados por un discípulo del redactor del Evangelio de Lucas. Antes se pensaba que el redactor del Evangelio de Lucas sería el mismo que el de los Hechos, pero últimamente se tiene la idea de que más bien sería un discípulo suyo. Bien. Después de los Hechos tendríamos 4 cartas del pseudo Pablo, por llamarlo de alguna manera. 4 cartas atribuidas a Pablo que realmente no serían de Pablo, que serían redactadas por discípulos de Pablo o por gente, digamos, de teología muy paulina. Es decir, estamos hablando de que cuando finalmente se organiza
lo que es el canon, que va a ser los 27 libros del Nuevo Testamento, se eligen unos sí, otros no, pues se eligen estas cartas que se van a atribuir a Pablo, pero que, bueno, entre otras cosas se eligen porque desarrollan también una teología muy paulina, digamos, ¿no? Estas cartas son la carta a los colosenses, la carta a los efesios, la segunda carta a los tesalonicenses y la carta a los hebreos. Y después de estas cartas, ¿qué viene? Bueno, pues vienen los llamados escritos joánicos, que son tanto el Evangelio de Juan como las cartas atribuidas a Juan, la primera, segunda y tercera carta de Juan. Bien, el Evangelio de Juan, como hemos visto, pues es un evangelio que hay que analizarlo separadamente de los otros tres. Ya en el capítulo anterior os dije, bueno, que era un evangelio bastante más simbólico, que es menos fiable desde un punto de vista histórico. No quiere decir que no pueda haber cosas que puedan servir para el estudio del Jesús histórico, pero desde luego es un evangelio que, fijaos, se podría definir incluso como pre-gnóstico. ¿Qué significa esto? Bueno, los gnósticos, pues sonará quizá, bueno, sobre todo por el hallazgo en Nag Hammadi de una serie de textos precisamente de esta rama del cristianismo que fue bastante extendida, sobre todo a partir ya del siglo II, entrado el siglo II, siglo III. Estos gnósticos, pues veían que ellos tenían una revelación especial. Ellos se sentían cristianos, digamos, especiales. Cristianos que comprendían mejor, entendían ellos el mensaje de lo que había querido decir Jesús de Nazaret. Y bueno, pues todo adquiere un punto de vista mucho más simbólico y mucho más críptico también, ¿no? Este evangelio de Juan, sin ser exactamente gnóstico, pero sí se podría calificar como pre-gnóstico. Es muy interesante. También Antonio Piñero ha estudiado detenidamente el Evangelio de Juan y posteriormente también a los gnósticos, pero ese es otro tema, es decir, se escapa totalmente del estudio del Jesús histórico, que es a lo que estoy dedicándome en estos vídeos. Por cierto, que sobre el hallazgo, concretamente sobre el hallazgo de los manuscritos de Nag Hammadi, hablé en otro vídeo que os dejo aquí, en esta ventanita, en el que hablaba de Qumran, del hallazgo de los rollos de Qumran, de los rollos del Mar Muerto, y también de los de Nag Hammadi. Bien, después del Evangelio de Juan y de las 3 cartas atribuidas a Juan, que no quiere decir que fueran escritas por el mismo redactor del Evangelio de Juan, ya sabemos cómo es la pseudonimia, ya os he dicho, en todo el Nuevo Testamento. A partir de ya bastante entrado el siglo II, se les va poniendo nombres a todos estos escritos, todas estas cartas, a los evangelios, pero que no coincide en la mayor parte de las veces con su redactor real. Bueno, pues después de esto viene el Apocalipsis. Fijaos que normalmente el Nuevo Testamento tradicional se presenta con el Apocalipsis como el último libro del Nuevo Testamento. Bueno, pues aquí la cronología de los filólogos, pues dice que no, que estaría colocado exactamente aquí, después de los escritos joánicos y antes de otras 3 cartas del pseudo Pablo, entre comillas, 3 cartas atribuidas a Pablo, que no serían de Pablo, que serían las de la primera y segunda cartas a Timoteo y la carta a Tito. Bien, estas 3 cartas vendrían después del Apocalipsis. Posteriormente aparecerían, pues quizá los 2 únicos escritos no paulinos, o desde luego quizá los únicos escritos que se podrían atribuir al grupo jerosimilitano, al grupo de Jerusalén, al grupo cristiano de Jerusalén, que, como decíamos en
en el anterior capítulo, estaba dirigido por Santiago. Originalmente, en un principio, estuvo dirigido por Santiago, hermano de Jesús, el que se suele llamar Santiago el Justo. Pues estos dos escritos son la carta de Santiago y la carta de Judas. Son los menos paulinos, digamos, de todo el Nuevo Testamento. Los escritos menos paulinos, aunque son cartas bastante breves en realidad, pero bueno, son, digamos que el resto del Nuevo Testamento se puede decir que en mayor o en menor medida tiene una influencia paulina. Algunas son directamente escritos del mismo Pablo y otras son escritos en los que la teología paulina ha tenido su influencia. Se puede decir que a lo mejor el Apocalipsis tampoco es exactamente paulino, pero sí, según Antonio Piñero, pues realmente se puede rastrear una influencia paulina también en el Apocalipsis. Pero bueno, esto digamos que estamos hablando un poquito del Jesús histórico, pero sobre todo es para explicar la estructura del Nuevo Testamento, que creo que es importante para seguir. Bueno, después seguiremos ahondando en el Jesús histórico a través de todos estos escritos, ¿no? Finalmente, lo último que aparece en esta edición del Nuevo Testamento de Antonio Piñero y colaboradores son la primera y segunda carta de Pedro, que tampoco son de Pedro, sino que serían también de unos discípulos de Pablo. Discípulos de Pablo, digamos, no que ya habrían sido discípulos directamente de Pablo, sino que, bueno, pues posiblemente sean gentes, pero de la escuela, entre comillas, teológica de Pablo. Estas dos cartas, primera y segunda de Pedro, podrían estar fechadas aproximadamente en el 135 de nuestra era. O sea que fijaos, desde el año 50 o 51, que podría fecharse la primera carta a los tesalonicenses, hasta estas dos cartas de Pedro, 135, estaríamos hablando pues casi un siglo, unos 80 y muchos años, 85 años aproximadamente, que fue lo que, según los filólogos, podría haber durado lo que es la redacción del Nuevo Testamento. Estos 27 escritos fueron los que finalmente fueron introducidos en el canon del Nuevo Testamento, dejando fuera otros que podrían haber entrado perfectamente. Por ejemplo, la Didaché, lo que se llama la doctrina de los 12 apóstoles. Luego hablaremos de este texto cuando hablemos de la Eucaristía, pero pues no entró posiblemente pues porque no era paulino. Es decir, dentro de los cristianismos, como siempre dice Antonio Piñero, pues están los cristianismos derrotados y está el cristianismo vencedor, que es el cristianismo, sobre todo el cristianismo paulino. Y bueno, pues entonces estos 27 textos tienen todos, en mayor o menor medida, una influencia paulina, salvo estos dos del grupo de Jerusalén, que también forma parte de los cristianismos derrotados, curiosamente el grupo de Jerusalén, pero bueno, que se mete ahí quizá porque a los paulinos les interesaba pues no romper del todo con el grupo de Jerusalén, porque digamos, bueno, pues digamos que tenía cierto prestigio dentro de el mundo cristiano ya en aquel momento, ¿no? Los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos pues tampoco entraron en este canon, pero claro, en primer lugar no entraron por una cuestión de fechas, es decir, empiezan a redactarse lo que conocemos hoy día como evangelios apócrifos después, cronológicamente después de todo esto. A partir del 130, 150, de ahí en adelante es cuando empiezan a ver la luz pues un número bastante grande de evangelios que no son, bueno, pues estos 4 canónicos que han quedado finalmente, ¿no? El de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Bueno, son textos muy variados, hay de todo un poco, cada uno de su padre y de su madre, como se suele decir, ¿no? Quizá los más interesantes sean los gnósticos, los textos gnósticos, los evangelios gnósticos, a los que también se ha dedicado Antonio Piñero. Si queréis información sobre dónde encontrar más información sobre estos evangelios gnósticos y en general sobre los textos gnósticos, pues me preguntáis a la cajita de comentarios y os puedo detallar en qué artículos o en qué libros de Antonio Piñero
se puede encontrar más información sobre este tema, ¿no? Luego hay algunos que son muy sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el llamado, que se suele llamar el Evangelio de la infancia de Tomás, o el Evangelio del pseudo Tomás, ¿no? Se suele denominar de las dos maneras. Aquí, bueno, tenemos, por ejemplo, historias del Jesús niño que se cabrea con otros niños de su pueblo y mata a dos. Llega a matar a dos de ellos, aunque luego avanza un poco la historia y acaba resucitando a un tercero y tal. O sea, son historias verdaderamente sorprendentes, ¿eh? Algunas de ellas. Hay de todo. O sea, ¿no? O sea, en los evangelios apócrifos verdaderamente hay de todo. Lo importante para lo que estamos hablando del Jesús histórico es, bueno, para Antonio Piñero, el único evangelio que es interesante para el estudio concretamente del Jesús histórico. Otra cosa es que sea interesante para el estudio del cristianismo primitivo. Desde luego, los evangelios apócrifos son interesantes para el estudio del cristianismo primitivo, pero para el estudio del Jesús histórico, según Piñero, el único que es al que se puede prestar un poco de atención, que puede tener algo más histórico en su interior, es el llamado Evangelio gnóstico de Tomás. Diferenciarlo del que hemos citado ahora, que es el Evangelio de la infancia de Tomás, o el Evangelio del pseudo Tomás. Ese no. Este otro, que se le suele llamar el Evangelio gnóstico de Tomás, o el Evangelio copto de Tomás, que además fue descubierto precisamente en Nag Hammadi en 1945, en este hallazgo de los manuscritos de Nag Hammadi, ¿no? Bueno, pues aquí aparecen algunas fuentes. Interpretaba Antonio Piñero que los dichos, porque en realidad son una colección de dichos de Jesús. Es posible que este evangelio beba de algunas fuentes coetáneas o incluso anteriores a los canónicos. Este evangelio apócrifo es especial por esto. Son en total 114 dichos de Jesús. Concretamente, él dice que el dicho 81, bueno, se puede entender en que hay bastante consenso en que podría ser histórico, que realmente podría ser un dicho auténtico de Jesús. El dicho 81 de este evangelio gnóstico de Tomás es el siguiente: el que está cerca de mí está cerca del fuego, y el que está cerca del fuego está cerca del reino. Este dicho de Jesús, bueno, pues podría llegar a interpretarse como auténtico, como histórico, según Antonio Piñero. Bueno, hablemos de la fuente Q. La fuente Q, que, bueno, esta Q significa, bueno, viene de Quelle. En alemán, Quelle es fuente, o sea que estaríamos hablando de la fuente. La fuente Q es la fuente. Bien, estamos hablando de una fuente hipotética, es decir, no se ha encontrado ningún manuscrito de la fuente Q. Lo que pasa es que se entiende que tanto el Evangelio de Mateo como el de Lucas beben de una fuente común que no está en Marcos, que es el evangelio anterior, del que también beberían los dos, pero que aparte de lo que se puede deducir que sacan del evangelio de Marcos, al parecer, bueno, pues se entiende que beben de una fuente común tanto el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas, y esta fuente común sería la fuente Q. Esta fuente Q, según Piñero, también estaría escrita en griego, y bueno, pues vendría de Galilea. Es decir, se entiende que vendría de Galilea, tendría 3 estratos distintos, es decir, que a su vez esta fuente podría venir de otras fuentes. Bueno, sobre todo, bien, estaría compuesta, teóricamente, todo esto es hipotético, por algunos dichos sapienciales del Jesús histórico, dichos sapienciales. Quizá otros no tan históricos, sino más bien más manipulados. Se calcula que podría tratarse de un texto de unas 500 líneas en las que presentan a Jesús como un maestro de la ley. Principalmente este texto hipotético de la fuente Q presentaría a Jesús como un maestro de la ley judía.
¿no? Y bueno, pues aparte de los dichos sapienciales, que es principalmente lo que aparecería en esta fuente, estaría también la historia del bautismo, las tentaciones del desierto y la curación del siervo del centurión. ¿Os sonará este texto que dice: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme? Bueno, pues esto vendría también de la fuente Q. Esto es una reconstrucción filológica, puramente filológica y puramente hipotética, pero digamos que se ha ido conformando, comparando los evangelios de Mateo y de Lucas, que tienen estos puntos en común, y comparándolos sobre todo con el de Marcos, que no bebe de esta fuente Q. Estaría posiblemente redactada esta fuente Q, se entiende, en torno al año 50, prácticamente cuando Pablo empieza a redactar sus cartas. Aparte de la fuente Q, pues estos evangelios de Mateo y de Lucas y también el de Marcos, pues tendrían otras fuentes, hojas volantes, lo que se vienen a llamar hojas volantes, o sea, pequeños textos que iban pasando de mano en mano, con dichos, con hechos de Jesús, con el relato de la pasión, que digamos que podría ser una fuente incluso independiente de todas estas, y luego hablaremos largo y tendido de la pasión. Y bueno, pues hasta aquí el resumen de la reconstrucción filológica que hace Antonio Piñero de cómo podría haberse formado el Nuevo Testamento, en qué fechas, con qué influencias, etcétera, etcétera. Vamos con el siguiente epígrafe, en el que vamos a hablar de Juan Bautista. Vamos pues con Juan Bautista, con la relación de Jesús con Juan Bautista. Y vamos directamente al quid de la cuestión. ¿Fue Jesús de Nazaret discípulo de Juan Bautista? Bueno, pues según Antonio Piñero, sí lo fue. Y lo explica por el capítulo, por el episodio del bautismo, el bautismo de Jesús por Juan Bautista en el río Jordán. Y él dice que este episodio es verídico históricamente tanto por el criterio de atestiguación múltiple, aparece en 3 de los evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, como también por el criterio de dificultad. De ambos criterios ya habíamos hablado en el anterior capítulo, pero bueno, resumiendo, el de atestiguación múltiple es que el mismo episodio aparezca en varios evangelios y no solo en uno. Y el criterio de dificultad es que aquello que cree problemas después a la iglesia posterior para explicar ciertas cosas que aparecen en los evangelios es posiblemente cierto, porque si no, no se presentaría como se presenta. Poníamos el ejemplo en el capítulo anterior, pues entre otras cosas, de que se cite en los evangelios a los hermanos de Jesús incluso por sus nombres, ¿no? Bien, en este caso ya ni siquiera es que produzca problemas a la iglesia posterior, sino a los mismos evangelistas, como veremos. El episodio del bautismo de Jesús en el Evangelio de Marcos, que es el primero cronológicamente, también lo acabamos de explicar. Bueno, pues Juan Bautista bautiza a Jesús y el Espíritu desciende sobre Jesús como paloma, como en forma de paloma, y se escucha una voz en los cielos en la que dice: tú eres mi hijo amado, etcétera, etcétera. Bien, este es el relato original, digamos, ¿no? Pero claro, ocurre que ya estaba en marcha el proceso de divinización del personaje. Y habría quien se preguntaría, leyendo este episodio de Marcos, y dice: bueno, pero ¿qué sentido tiene bautizar? O sea, limpiar los pecados, que era el sentido que le daba Juan Bautista al bautismo, entre otras cosas, ¿no? Limpiar los pecados de un ser divino, que no tiene pecados, de Dios mismo. Bueno, pues esto ¿cómo se explica? Claro, entonces ya vemos que en el segundo de los evangelios, en el segundo cronológicamente, el de Mateo, ya se intenta arreglar esto. ¿Cómo? Bueno, pues Juan Bautista trata de impedirlo. Le dice: pero vamos a ver, pero que no, pues si yo debería ser bautizado por ti, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Y Jesús le dice: no, que hay que cumplir con lo que está mandado y tal y cual.
Es decir, ya hay un intento de, arreglar un poquito la situación esta. De decir, ¿cómo es posible que haya que limpiar los pecados de Dios mismo, de un ser divino que no debería tener pecados? Después, en el tercero de los evangelios, el de Lucas, pues después de que ya se explica que Juan Bautista ya había sido encerrado en una prisión por Herodes Antipas, se cita como de pasada casi. Aconteció que cuando todo el mundo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Bueno, digamos que el arreglo que intenta hacer el redactor del Evangelio de Lucas aquí, pues vamos a mencionarlo, pero no vamos a darle más importancia, no como en el relato original de Marcos, ¿verdad? Ni siquiera como en el de Mateo. Es decir, se cita como de pasada, una vez que hemos ya dicho que Juan Bautista ha sido detenido, pues aquí incluso pareciera que no le bautiza a Juan Bautista, a Jesús. Bueno, cuando todo el mundo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, no se sabe por quién, ni siquiera explica que lo haya hecho Juan Bautista. Es decir, el Evangelio de Lucas ofrece otra solución distinta. Pero aquí estamos viendo, ya el de Juan directamente lo omite. El de Juan ya directamente omite el episodio del bautismo, ¿no? Claro, dice Piñero, es que el bautismo de Jesús fue real, porque si no, pues esta sucesión de soluciones cada cual de una manera, que vemos en Mateo y Lucas, para corregir un poquito el texto de Marcos, que pues ofrecía esos problemas. ¿Esto por qué? ¿Por qué se meten en estos líos? Ya no la iglesia posterior, sino los mismos evangelistas, porque el suceso fue real. Jesús fue bautizado por Juan Bautista. Y claro, evidentemente Jesús fue discípulo de Juan Bautista. Es este el momento en el que, según Antonio Piñero, podemos tener ya una pista real de las andanzas del Jesús histórico, a partir de su relación con Juan Bautista, no antes. Es en este momento cuando se puede empezar a estudiar la vida del personaje. Bien, evidentemente, al ser discípulo de Juan, pues Jesús fue muy influenciado por él, sobre todo en una cuestión básica que va a aparecer luego en la predicación de Jesús histórico, que es la venida inmediata del reino de Dios. Esto, que en lo que creía Juan, va a formar parte de la predicación de Jesús de una manera muy destacada. Y luego lo desarrollaré en un epígrafe aparte, esto del reino de Dios. Bien, fue esenio, Juan Bautista fue esenio, Jesús de Nazaret. Esto lo habré escuchado más de una vez, seguramente, la relación de Jesús y también de Juan Bautista con la secta que habitaba, el asentamiento de Qumran, el lugar donde se hallaron los famosos rollos del Mar Muerto. Bien. Hay una discusión muy interesante aquí en YouTube, en un vídeo de YouTube, entre Adolfo Reutemann y Antonio Piñero. Adolfo Reutemann es un judío argentino que es el actual director del Santuario del Libro. El Santuario del Libro de Jerusalén es donde están depositados precisamente los rollos del Mar Muerto. Bien. Decir que los dos están de acuerdo en que ni Jesús ni Juan Bautista formaban parte de la comunidad de Qumran estrictamente, ¿no? Pero sí que discrepan en el punto en el que Juan Bautista sí que podría haber tenido una relación previa a su etapa, digamos, de predicación pública, una relación previa con esta secta, ¿no? Esta es la opinión de Adolfo Reutemann. Sin embargo, Piñero dice que no es necesario que Juan Bautista hubiera tenido esta relación con los esenios o concretamente con la comunidad de Qumran. Ahora veremos que no es exactamente lo mismo. Fijaos que uno de los que ha defendido que Juan Bautista sí tuvo esta relación con los esenios sin ser estrictamente un esenio fue Joseph Ratzinger, o sea, Benedicto XVI. Bien.
caso es claro, Juan Bautista predicaba en el desierto de Judea, que es exactamente, bueno, pues la zona en la que estaba radicada esta comunidad de Qumran. Claro, Piñero dice que no es necesario para explicar a Juan Bautista la relación con los esenios y pone el ejemplo de Flavio Josefo. De él hablamos en el capítulo anterior, este historiador judío. Él cuenta, Flavio Josefo, que de joven estuvo en el desierto con un tal Vanus, del que dice que vivía en el desierto usando como vestido lo que le proporcionaban los árboles. Fijaos cómo nos recuerda esto de Vanus con lo que se dice en el Evangelio de Mateo de Juan el Bautista, que vestía un manto hecho de pelo de camello, un cinturón de cuero en la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Nos recuerda un poco, ¿verdad? Claro, dice Piñero, es que esto de retirarse al desierto era algo habitual para gente que buscaba un crecimiento espiritual, aprender de maestros que estuvieran allí predicando. Esto del desierto era como un lugar de aprendizaje, un lugar en el que había movimientos espirituales, pero no únicamente la comunidad de Qumran, sino que parece ser que había distintos grupos, había anacoretas, etc., ¿no? Y Flavio Josefo en su juventud pues estuvo, digamos, aprendiendo con uno de estos, un tal Vanus, que, bueno, pues parece ser que tenía ciertas características parecidas, por lo menos en la manera de vestir, con Juan Bautista. Y dice, bueno, pues realmente no quiere decir que no conociera Juan Bautista a alguien de la comunidad de Qumran, o que no conociera a la comunidad en sí, pero vamos, que no es necesario para explicar el fenómeno de Juan Bautista, de la voz que clama en el desierto. No es necesario la comunidad de Qumran para explicar el personaje de Juan Bautista, y tampoco evidentemente el de Jesús. Además que, bueno, la doctrina no coincide, sobre todo lo más evidente es que, bueno, tanto Juan Bautista como Jesús están abiertos a más gente. Los esenios eran muy exclusivistas. Juan Bautista bautizaba a cobradores de impuestos, a soldados. Esto para los esenios sería impensable, ¿no? El amor al enemigo que predicaba Jesús, por ejemplo, eso también sería impensable para un esenio. Estos esenios, que eran, bueno, una de las principales sectas religiosas del judaísmo de la época. Después hablaré más detalladamente de ellos cuando precisamente aborde las distintas sectas de la época, de las distintas sectas judías de la época de Jesús. Pero bueno, hay que decir que la gente de Qumran, concretamente de la comunidad de Qumran, podrían ser esenios o un subgrupo de esenios. No todos vivían aislados en el desierto, ¿verdad? O sea que vivían en las ciudades también. Aunque no todo el mundo está de acuerdo con esto. Hay quien dice que podrían haber sido saduceos expulsados en su día del templo de Jerusalén, del servicio del templo, que se hubieran montado una comunidad allí, ¿verdad? O sea que tampoco está del todo claro que sean esenios, aunque realmente hay cosas que entre la comunidad de Qumran y lo que parece, según luego veremos cómo describen a los esenios, tanto Flavio Josefo como Filón de Alejandría, bueno, pues hay cosas que coinciden bastante. Pero vamos a analizar un poquito las cosas que coinciden entre, digamos, la teología de los esenios, o la teología en concreto del grupo de Qumran, lo que se ha podido deducir del estudio de los manuscritos del Mar Muerto, con la teología de Jesús y también un poco de Juan Bautista. Cosas que casan, cosas que coinciden. Bueno, en primer lugar, por ejemplo, la creencia en la inmortalidad del alma, en la resurrección. Aquí están de acuerdo tanto Jesús como los esenios, cosa que no coinciden otros grupos judíos de la época, lo veremos. Fijaos, la oposición al divorcio. Curioso, ¿no? Jesús se opone a la figura del divorcio y también los esenios. Bien, los baños rituales de purificación, que en el caso de la comunidad de Qumran son diarios, bueno, pues sí que puede tener una relación con el bautismo de Juan Bautista, aunque este lo entiende como un acto de purificación una vez, nada más, no una costumbre diaria, como en el caso de la comunidad de Qumran, ¿no? Cosas que no casan.
Bueno, pues en primer lugar, el aislacionismo. Sobre todo, no todos los esenios, pero sobre todo esta comunidad de Qumran vivía completamente aislada, cosa que ni Jesús ni Juan Bautista buscaban en absoluto, porque en realidad querían relacionarse con la gente y convencer a la gente de su visión de lo que iba a ser el reino de Dios, etcétera, etcétera. Para la comunidad de Qumran solo se salvarían ellos, y en general para todos los esenios. Cuando llegue la consumación de los tiempos, que podría ser algo equivalente, parecido a lo que tanto para Juan Bautista como para Jesús es el reino de Dios, la consumación de los tiempos, solo se salvarían ellos. Esto no casa con la teología de Jesús, ¿verdad? El rechazo al templo de la comunidad de Qumran, no quieren saber nada del templo de Jerusalén, cosa que luego también analizaremos esto, no coincide en absoluto con la teología de Jesús, con la visión que tiene Jesús de la religión judía. Para él el templo era muy importante. Bien, según Antonio Piñero, los primeros seguidores de Jesús precisamente salieron también del grupo de Juan Bautista. Según el Evangelio de Juan, por ejemplo, tanto Simón Pedro como Andrés, hermano de Simón Pedro, y otro discípulo que no se sabe muy bien el nombre, aunque podría tratarse de un personaje que se cita llamado Natanael. Bueno, estos tres, por lo menos estos tres, habrían tenido también relación, según el Evangelio de Juan, con el grupo de Juan Bautista. El caso es que tras el bautismo de Jesús y tras el episodio de las tentaciones del desierto, que, bueno, parece bastante simbólico, según Mateo, según el Evangelio de Mateo, Jesús oyó que habían metido a Juan Bautista en la cárcel y se dirigió a Galilea. Volvió a Galilea, que es de donde procedía, ¿no? Se instaló en Cafarnaún, que era una localidad a orillas del mar de Galilea, bueno, se le suele conocer el mar de Galilea, el lago Tiberíades, también el lago Genesaret. De las tres maneras se conoce a este gran lago de Galilea. Esta localidad de Cafarnaún pues sería algo más grande de lo que era Nazaret, que como ya os dije en el capítulo anterior era un pueblecito muy pequeño, y ahí pues comenzaría su predicación en este momento concreto. Bien, en este epígrafe voy a hablar de las distintas sectas judías de la época de Jesús, porque es muy importante para explicar la vida y la predicación de Jesús. En primer lugar, bueno, voy a empezar por la secta de la que veníamos hablando ya, que son los esenios. Según Flavio Josefo, vivían esparcidos por toda Palestina, incluso en Jerusalén. Es decir, no es que vivieran únicamente en el desierto, ni en comunidades apartadas. Es verdad que vivían en comunidades, digamos, endogámicas, pero esparcidos por toda Palestina. Como digo, en estas comunidades propias, la propiedad tendía a ser comunitaria y la vida era comunitaria. Esto nos lo explica también Filón de Alejandría. Era una secta que era de vida comunitaria y de propiedad comunitaria. Ya vivieran apartados en el desierto o en otro lugar, o vivieran en las ciudades. Se dedicaban principalmente a la agricultura. La mayoría de ellos no se casaban, no todos, pero la mayoría no se casaban. Las normas de convivencia de estas comunidades eran muy estrictas, tenían una regla, algo equivalente a lo que luego hemos conocido en la historia del cristianismo como las distintas reglas monásticas. Bueno, pues algo así era lo que tenían estas comunidades esenias, y lo vemos efectivamente en la regla de la comunidad de Qumran, ¿no? Hay una característica también muy, muy curiosa, es que creían en un doble mesianismo. Para ellos tendría que aparecer un Mesías sacerdotal y otro político. Creían en el doble mesianismo, un Mesías sacerdotal y otro político. Esto es muy característico concretamente de los esenios. Bien, los saduceos. Los saduceos creían que el alma perece con el cuerpo, es decir, no creían en la inmortalidad, ni siquiera en la resurrección, como sí creían los esenios, por ejemplo, ¿no? Como digo, no creían en la inmortalidad, no creían en la resurrección y no creían tampoco en el infierno. Bien.
solo creían en la ley escrita y además solamente en el Pentateuco, lo que se suele llamar la ley de Moisés, el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Es decir, no creían incluso después en la interpretación de los distintos rabinos sobre... No, ellos creían únicamente en la ley escrita. Solían ser gente de una posición socialmente elevada. Hay un texto además de Flavio Josefo que a mí me da la impresión de que parece que incluso puede dar a entender, a mí concretamente me da a entender que Flavio Josefo se está refiriendo aquí a un culto mistérico, dentro de los saduceos, a un culto mistérico, a un culto oculto, a un culto, digamos, de iniciación, de iniciados, ¿vale? Un culto secreto o por lo menos discreto. Pero es la impresión que yo saco de un texto concreto de Flavio Josefo. Y además, bueno, para entenderlo, son la gente que controlaba el templo de Jerusalén, gente de una posición socialmente elevada. Eran los sacerdotes que controlaban el tema de las ofrendas en el templo de Jerusalén, etcétera, etcétera. Los celotas. Celota quiere decir literalmente celoso y se está refiriendo aquí a un celo religioso. Estos celotas, bueno, hay quien dice que no habrían aparecido realmente hasta el año 66 después de Cristo, cuando comienza la guerra judeo-romana que finalmente deriva de la destrucción del templo de Jerusalén, pero sin embargo Flavio Josefo, que escribe después de esta época, dice que los celotas fueron fundados por Judas el Galileo en el año 6 después de Cristo, que es un personaje que organizó una revuelta precisamente en este año, recordad el que hablábamos en el capítulo anterior, que fue el año del censo de Cirín, el censo, digamos, de la recién creada provincia romana de Judea. Entonces no hay acuerdo de si realmente existían los celotas en tiempo de Jesús, pero lo cierto es que en el Evangelio de Lucas a uno de los 12, luego hablaremos de los 12, pero a uno de los 12 discípulos que elige Jesús especialmente se le llama Simón el Celote, aunque es verdad que a este mismo personaje tanto en Mateo como en Marcos se le llama Simón el Cananeo. No estamos hablando de Simón Pedro, es otro. Bueno, pues ya lo dejo, pero vamos, se está hablando del celote. Bien. Claro, para Antonio Piñero en realidad estos celotas serían algo así como unos fariseos armados. Estamos hablando de gente que, bueno, pues entiende que la mejor manera de liberar al pueblo de Israel es tomar las armas. Esto es una característica de los celotas. Digamos que es un grupo más violento que todos los demás de los que vamos a hablar, de lo que estamos hablando, ¿no? Y Antonio Piñero dice, estos celotas, pues bueno, pueden estar muy relacionados con el entorno violento de Jesús. Y después hablaremos, quizá ya en este vídeo no, evidentemente, porque se va a pasar de la hora, pero no sé si ya tocará en el siguiente, de esto que es muy polémico, lo del entorno violento de Jesús del que habla Piñero. Bueno, y por último hay que hablar de los fariseos, claro. Este es el grupo más importante y el más numeroso también. Estos son los que desde el siglo VI ya de nuestra era, pues son los que conforman realmente el judaísmo rabínico que hoy conocemos. Es decir, los actuales rabinos pues tendrían su origen en los fariseos de la época de Jesús. Y aquí vamos con una de las aportaciones de Antonio Piñero más sorprendentes. Jesús era fariseo. Claro, esto puede resultar sorprendente, pero si no hacía más que pelearse con ellos, pero si los fariseos son conocidos por las broncas que tienen con Jesús. Sí, decía Piñero, claro, pero porque es que en realidad era con los que se relacionaba Jesús, con los fariseos, discutía constantemente con ellos, sin parar, interpretando la ley, hablando sobre la ley judía, interpretándola, sobre las parábolas, discutía con ellos, se relacionaba con ellos. No necesariamente estaría adscrito a un grupo organizado de fariseos, pero dice Piñero, es que Jesús tenía una manera de pensar muy parecida en muchos aspectos a los fariseos, estaba muy influido por ellos. Por ejemplo, la libertad humana. Tanto los fariseos como Jesús creían en la libertad humana. ¿En qué sentido? En que no creían en la predestinación
como si había otros grupos que hacían. Creían en el libre albedrío para pecar o no pecar. Esto creían los fariseos. También creían en la inmortalidad del alma. Creían en el castigo y en la recompensa eternos, en la resurrección, muy importante. Respetaban la ley escrita, pero no solo se basaban en la ley escrita como hemos visto antes de los saduceos. Ellos también creían en la tradición interpretativa que se había ido desarrollando a lo largo de los siglos de esa misma ley escrita. Acomodaban la ley al momento presente en el que ellos vivían, cosa que otros grupos, por ejemplo los saduceos, ni se lo planteaban. Los fariseos eran un grupo muy amplio y había fariseos de tipo más estricto y otros más laxo, ¿no?, en distintas cosas. Hay cosas, según Piñero, en los que Jesús se parece a un fariseo de tipo estricto, por ejemplo, en su oposición al divorcio, en lo que también coincide con los esenios, ¿no? Y bueno, había fariseos que sí permitían el divorcio y otros que no. O sea, que aquí sería Jesús, digamos, un fariseo del tipo estricto. Tampoco Jesús permitía los juramentos, no le parecía bien esto de jurar, ¿no? Y se opone a los juramentos. Pero luego hay otras cosas en las que parece más laxo. Sería, digamos, pues dice Piñero, un fariseo de tipo un poco más laxo. Por ejemplo, lo del ayuno. Lo del ayuno para Jesús pues debe hacerse cuando se quiera o cuando se pueda, ¿no? Por ejemplo, conservar la vida para Jesús es más importante que respetar el sábado, ¿no? Esto hay algunos episodios en los que discute precisamente con fariseos sobre esto, ¿no? Había fariseos que pensaban que esto de que los discípulos de Jesús en algunas circunstancias no habían cumplido el sábado y para Jesús, digamos que conservar la vida era más importante que el sábado. Es decir, tenía cosas, digamos, de fariseo laxo y otras de fariseo estricto, pero digamos, como era un grupo bastante más amplio, pero lo más importante es eso, que son con los que se relaciona constantemente, con los que discute constantemente, con los fariseos. Por eso aparecen tanto en los evangelios, ¿no? Es verdad que el reino de Dios, que es fundamental tanto para Jesús como para Juan Bautista, pues es más importante para estos que para la generalidad de los fariseos. Quizás sea la principal diferencia, ¿eh? La principal diferencia para Antonio Piñero entre Jesús y los fariseos es el tema del reino de Dios, que es mucho más importante para Jesús. También quizá esto de, bueno, pues acoger a prostitutas, a publicanos que eran recaudadores de impuestos para Roma, ¿no? A muchos fariseos también les cabreaba mucho. Y eso se parece Jesús más a Juan Bautista, que como decía antes, pues bautizaba efectivamente a cobradores de impuestos, a soldados y tal y cual. Y quizá aquí también tenía bastantes discusiones fuertes con los fariseos. Pero ya os digo, para Piñero, en el fondo, Jesús era un fariseo, o tenía, digamos, más parecidos con los fariseos que con cualquier otro de estos grupos que hemos citado antes. Lo que ocurre es que cuando empiezan a ser redactados los evangelios, según Piñero, pues los cristianos estaban empezando a ser expulsados de las sinagogas. ¿Por qué? Por la divinización de Jesús. Porque estaban empezando a divinizar a Jesús, a creerle Dios mismo, no solamente un profeta. Y claro, esto pues está creando problemas a los cristianos de la época en la que se estaban redactando ya los evangelios. Les estaba creando problemas con pues los judíos de las sinagogas que les estaban efectivamente empezando a expulsar, y digamos que estos judíos de las sinagogas pues eran básicamente fariseos. En la época, ya os digo, en las que se estaban empezando a redactar los evangelios. Y quizá por eso, según Piñero, se cargan un poco las tintas en los evangelios con los fariseos y prácticamente nos ha quedado la idea de que Jesús se llevaba a matar con ellos. Bueno, discutía constantemente, sí, eso es cierto, pero como que fueran enemigos de Jesús y tal y cual. Quizá esto influiría, ¿no? Bueno, hasta aquí hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, los que no estéis suscritos, suscribíos, activad la campanita para que YouTube os avise cuando salga el próximo capítulo, y en el próximo pues hablaremos del reino de Dios.
hablaremos, vamos, de este aspecto del reino de Dios que es fundamental en la predicación de Jesús. Hablaremos un poco de la personalidad de Jesús, ¿no? Intentaremos analizar un poco psicológicamente al personaje. Hablaremos de muchas cosas, de los 12, hablaremos de las parábolas, hablaremos de la relación de Jesús con las mujeres y vamos a ver qué nos da tiempo a abordar. No quiero que los capítulos pasen de la hora, o por lo menos si pasan que no sea por mucho. Y nada más, todo por supuesto desde la perspectiva de Antonio Piñero. Y si queréis apoyar este canal de una manera especial, económicamente, pues tenéis varias opciones. Una de ellas la membresía, en la pestañita que dice unirme. Bueno, pues ahí tenéis una membresía que he llamado Alter Mecenas, que bueno, se puede apoyar al canal haciéndose miembro por una cantidad de 1,99 euros al mes, euros o la moneda del país en el que vosotros estéis, el equivalente a esta cantidad. También tenéis los Super Thanks, los llamados Super Thanks, que bueno, son en esta pestañita que veis que dice gracias, sería poner un comentario destacado en la cajita de comentarios, dando además una donación o incluso la cuenta de PayPal, que siempre dejo en la descripción del vídeo. Me despido hasta el próximo capítulo de Alter Historia.